con su matinal a media mañana y aquí estábamos conversando con el doctor Marco Antonio Aguirre Bonilla de temas varios relacionados a la salud y en este caso vamos a estar conversando el día de hoy de un tema bien importante, doctor. Antes, darle la bienvenida al matinal de todos los días. Muchas gracias, Lilian. Un placer estar contigo nuevamente. Muchas gracias. Hace 15 días atrás, doctor, estuvimos abordando el tema de la campaña de vacunación contra la influenza, un tema bien importante, buscando la reflexión y a la preocupación que tiene que haber en la comunidad y la responsabilidad a la hora de poder ser parte de esta vacunación contra la influenza, sobre todo lo que son los grupos objetivos. El día de hoy vamos a estar hablando del mosquito Aedes aegypti, un tema también bien importante, donde hay que abordarlo, hay que conocerlo y hay que saber prevenirlo. Vamos a primero definir qué es el mosquito, ya lo había adelantado, pero el Aedes aegypti. Bueno, el mosquito Aedes aegypti llegó, digamos, de África. Y de África, que su punto originario se difundió, digamos, hacia Asia, hacia Europa y también hacia el continente americano. Con muy buena, digamos, distribución, porque en América tú lo encuentras desde los estados del sur de Estados Unidos hasta el norte de Argentina, siendo países muy, digamos, complicados por el mosquito, algunos de tipo tropical: Brasil, Colombia, Paraguay, Venezuela, entre otros, digamos. Ahora, este mosquito tiene ciertas características, que es la importancia de él, que es capaz de transmitir una serie de enfermedades, que ya las comentábamos, entre ellas, tal vez una de las más importantes, la fiebre amarilla, pero también está el dengue, también está el Zika, ¿no es cierto?, y la chikungunya, digamos. Esas enfermedades, que son enfermedades producidas por virus, pueden ser transmitidas por este mosquito. Y este mosquito tiene la particularidad que es capaz de transmitir, digamos, y infectar aproximadamente a cerca de 50 millones de personas anualmente, de las cuales mueren 25.000 anuales. O sea, el mosquito es bastante importante. Claro, y de ahí es la importancia que tenemos que tener en relación a este mosquito. Y tú lo puedes identificar el mosquito porque el mosquito a todo esto tiene un tamaño entre 7 a 8, 9 milímetros y su cuerpo, digamos, está cubierto por unas banditas en el dorso, en el tórax y en las patitas, unas banditas blancas. Entonces, si tienes cierto grado de cuidado, puedes lograrlo identificar el mosquito. Ahora, la peligrosa para los seres humanos, desde el punto de vista de transmisión de enfermedades, es la hembra, que es hematófaga, porque el mosquito macho se nutre, se alimenta básicamente de vegetales, digamos, de jugos vegetales. Pero la hembra es hematófaga, entonces se alimenta de sangre y particularmente de sangre humana y en mucho, mucho menor, digamos, posibilidades de algunos animales domésticos como el perro. Doctor, ¿cómo se transmiten las enfermedades a través del mosquito Aedes aegypti? Enfermedades que ya usted mencionaba. Mira, es muy sencillo. Todas estas enfermedades, fiebre amarilla, Zika, chikungunya, ¿no es cierto?, y dengue, hay una persona que está enferma y que porta el virus, el mosquito va y lo pica. Ese mosquito se contagia, se infecta con el virus se reproduce en el organismo del mosquito y el mosquito finalmente llega a sus glándulas salivales. Y el mosquito después, cuando pica a una persona sana, le va a transmitir el virus que corresponde a la enfermedad específica que se puede haber contagiado. Por lo tanto, si el mosquito pica a una persona que está sana, no te va a transmitir la enfermedad. Claro. Pero si el mosquito pica a algún enfermo, entonces sí te puede transmitir la enfermedad. Por eso que zonas en Chile particularmente, como es Isla de Pascua, donde hay mosquitos, y en Arica, donde también se ha encontrado y demostrado el mosquito, hay que tener cuidado. Ahí ya vamos a hablar de los cuidados de prevención, pero hay cuidado. Y cuando alguien viaja al extranjero, a zonas de riesgo para nosotros Perú y también Bolivia, claro, por ejemplo, que son cercanas, y Brasil, obviamente, o a Paraguay, cuando tú viajas a esa zona y empiezas con un cuadro, después de haber viajado, digamos, una semana, 8 días después, con un cuadro de fiebre, debías alertar a tu médico o al equipo médico que te atienda para descartar este tipo de enfermedades tropicales o subtropicales. Perfecto. Doctor, ¿qué diferencia hay? Y es bien importante hablar de cada una de las enfermedades que transmite el mosquito Aedes aegypti. ¿Qué diferencia hay entre ellas? ¿Cuáles son como las características más importantes? Podríamos comenzar con la fiebre amarilla, por ejemplo. Mira, una vez dedicamos un programa para hablar de esto. Mira, sí, correcto. ¿Tú te acuerdas? Sí, sí. Espero que no se te haya olvidado. No, imposible. Todas estas enfermedades tienen una serie de síntomas comunes. ¿Cuáles son ellos?
fundamentalmente fiebre, puede ser más o menos intensa. La fiebre, por ejemplo, va asociada normalmente a un compromiso del estado general. El paciente está decaído, le duele el cuerpo, las articulaciones, le duele la cabeza, tiene un dolor retroocular detrás de los ojos, ¿no es cierto? Y también aparecen de repente algunas manchitas en la piel. Eso es común. O sea, si uno lo ve al paciente en primera instancia y dice, este paciente está con una gripe o una influenza. Esa es la primera impresión. Pero tienen ciertas particularidades cada una de ellas. Por ejemplo, la fiebre amarilla compromete el hígado. Y como compromete el hígado, logra una gran destrucción y se elimina mucha bilirrubina. Y entonces se le tiñe la piel y las conjuntivas, las escleras, los ojos a los pacientes de color amarillo. Entonces, la fiebre amarilla, y de su nombre, que el paciente además de estar con fiebre, de repente en algún momento determinado se coloca medio amarillo. Eso es como relativamente fácil identificarlo. En el caso del dengue, lo que compromete esencialmente son los leucocitos, glóbulos blancos y plaquetas que bajan en los niveles, y eso hace que el paciente tenga hemorragia. Claro. Y entonces aparecen síntomas de tipo hemorrágico, acompañado todo el concierto que mencionamos Claro, anteriormente. y dependiendo también el tipo de dengue, porque hay diferentes tipos de dengue, Todas estas unos enfermedades más tienen espectro, leves, claro. Yo te estoy dando las características generales, más generales y como más acentuadas, que en el fondo del dengue hemorrágico. Claro. Eso te va a llegar después, te puede llegar un cuadro de colapso cardiovascular severo. Y en el caso, por ejemplo, del Zika, el Zika en realidad produce lo mismo, pero en forma muy tenue, muy suave. O sea, es una pequeña fiebre, el paciente va a estar decaído, podríamos decir casi como un estado de resfrío. Pero el problema del Zika, ¿dónde está? Que en las mujeres embarazadas produce malformaciones y produce microcefalia. Entonces, el embrión o el feto de la mujer embarazada, si se llega a enfermar con Zika, le puede significar que el niño quede dañado neurológicamente de forma permanente. Ese es un problema grave. Y en el caso del chikungunya, el problema fundamentalmente es igual, pero hay gran compromiso de articulaciones, grandes dolores de articulaciones y se comprometen muchas articulaciones. Entonces tú lo puedes identificar porque es una persona que se produce como una epidemia de repente de gente que le duelen las articulaciones y digamos está muy incómodo, prácticamente algunos no se pueden mover, ya se puede sospechar que puede tener este tipo de enfermedad. Perfecto, doctor. Si hablamos de los diferentes tratamientos para estas enfermedades, ¿cuáles son más o menos? Mira, el tratamiento fundamentalmente es sintomático. ¿Qué significa sintomático? Que no es etiológico. ¿Qué significa que no es etiológico? Que tú no atacas la causa, sino que las molestias. Entonces, lo más probable es que el paciente lo deje en reposo, porque está decaído, con dolor, con fiebre. Puede ser que haya que hospitalizarlo, depende de la severidad que tenga el cuadro. ¿Aislarlo puede ser también una Yo opción? creo que debieras aislarlo, sobre todo si hay presencia del mosquito, porque si no te va a picar otro, se va a transmitir Claro. a otras personas. La otra cosa hay que mantenerlo con una alimentación, digamos, liviana, según tolerancia. Y normalmente viene un problema, es que la hidratación, hay que hidratarlo al paciente. Y por supuesto, como está con fiebre y dolores, se le va a dejar algún antiinflamatorio analgésico, probablemente paracetamol, y no aspirina, que en los casos de enfermedad hemorrágica puede agravar más la hemorragia. Claro que sí. Doctor, ¿hay alguna vacuna que sirva para prevenir alguna de estas enfermedades que transmite el mosquito Aedes aegypti? La fiebre amarilla, como nosotros vimos en el programa anterior, tiene una vacuna. Esa vacuna hay que colocarla por lo menos 10 días antes que vaya a dejar toda la zona de riesgo. Y la vacuna, la ventaja que tiene es que te protege de por vida. Entonces tienes una muy buena cobertura con la fiebre amarilla, con esta vacuna contra la fiebre amarilla. No así las otras enfermedades, Claro. las otras no tienen vacuna, por lo tanto uno queda, digamos, para poderse proteger fundamentalmente con algunas medidas que espero que me las preguntes después cuáles son las medidas preventivas, Claro que sí. son muy importantes. Yo creo que es importante ir de inmediato con estas medidas de prevención porque lamentablemente no existe ninguna otra vía para poder resguardarnos de, por ejemplo, el Zika, el dengue o la otra enfermedad, me cuesta mucho mencionarla, doctor, Sí, chikungunya. Sí, es ¿Estoy difícil, bien? sí. Bueno, ¿cuáles son como las medidas de prevención Mira, a modo general? Antes de eso quiero hacerle un reconocimiento al doctor Carlos Finlay, médico cubano que en el año 1881 él planteó, digamos, y demostró que el agente vector, o sea, el que transmitía este virus de la fiebre amarilla en el caso del estudio de él, era justamente este Aedes aegypti. Un reconocimiento a este destacado médico que justamente a raíz de eso a nivel internacional, el Día del Médico, el Día del Natalicio del doctor Carlos Finlay. O sea, fue un aporte Un aporte indudable extraordinario, a en el año 1881. Claro, a la medicina. Ahora, tú me preguntabas ahora con las medidas. Las medidas fundamentalmente están destinadas
a los reservorios de agua, porque el mosquito, la hembra del mosquito siembra aproximadamente 100 huevos por cada ovulación que tiene, y esto lo repite, digamos, en un periodo de 4 o 5 veces. O sea, la hembra coloca 400 huevos. Estos huevos generalmente los coloca en estanques de agua. Entonces, donde tengas tus recipientes de agua, vas a tener problemas. Agua estancada. Agua estancada. Tienes que tener cuidado. Por ejemplo, acá en Arica ya se han dado cuenta algunos auditores, digamos, en el cementerio te obligan a tener, para mantener las plantas, las flores, arena húmeda y no agua, porque en esa agua de ese recipiente se puede desarrollar el mosquito. Lo mismo vale en la casa con los tachos o dispensadores de agua para las mascotas, perros o gatos, porque también ahí se puede desarrollar el mosquito. O sea, hay que limpiarlo y lavarlo y mantenerlo en forma adecuada. Lo mismo vale también, por ejemplo, si tienes tu estanque. El estanque hay que colocarle una tapa que no puedan entrar los mosquitos. Y lo mismo vale también si tienes piscina. Las piscinas hay que mantenerlas limpias y cloradas, ojalá. Todo lo que sea recipiente de agua tienes problemas. De hecho, se piensa que con la globalización fundamentalmente el mosquito se ha transmitido porque en los neumáticos se acumula agua y ese sería realmente el reservorio que permitió transmitir estos mosquitos. Por lo tanto, en las vulcanizadoras donde puede acumularse agua también hay que tener cuidado. Esas son las medidas generales, pero además de eso puedes tomar medidas desde el punto de vista personal. Las medidas personales es usar, si vas a ir a una zona de riesgo, claro, usa manga larga, usa pantalón largo, usa colores claros, que el mosquito no lo atrae tanto, puede usar repelente, aplicarte tú el repelente en base a DEET, es el producto que trae, digamos. Hay que buscar la concentración adecuada, tiene que ser por lo menos un 30%, y lo otro, puede usar también repelentes en la ropa, que son diferentes, son en base a permetrina, que también logran proteger. O sea, el repelente que tú usas en la ropa es diferente al que tú te aplicas en la piel, pero eso uno lo puede hacer y debe usarlo. El mosquito a todo esto generalmente pica o al amanecer o al atardecer, y la que pica, como ya habíamos comentado, es la hembra. El mosquito vive aproximadamente 30 días, hay que tener cuidado porque en esos 30 días puede producir, digamos, varias contaminaciones y puede contagiar a muchas personas. Claro, y el otro punto que hay que destacar, doctor, que nosotros estamos en Arica, una ciudad que no llueve, entonces, o es muy mínimo lo que se puede apreciar de lluvia en la ciudad. Entonces esto ayuda muchísimo, porque usted ya lo mencionaba, el mosquito Aedes aegypti viene de lugares caribeños donde las lluvias es algo que se ve a diario, y esto fomenta mucho más a lo que es el almacenamiento de aguas estancadas, porque la lluvia, al tener, por ejemplo, los techos sucios, te permite estancar un poco de agua sin darte cuenta, y ahí se van generando, en este caso, los vectores o los mosquitos. Tú lo sabes porque tú eres cubana. Pero sí, me sé todas las medidas, pero... Chile tiene una ventaja en ese sentido, y la gran ventaja que tiene Chile es que tiene defensas naturales, la cordillera de los Andes, el océano Pacífico, ¿no es cierto?, y el desierto de Atacama. Por lo tanto, se supone que acá en Chile, si llegara a entrar, más que el Aedes aegypti, el que puede entrar en Chile es el Aedes albopictus, porque es mucho más resistente, pero transmite el mismo tipo de enfermedades. Pero este Aedes albopictus podría llegar, se supone, que hasta la zona más o menos de Viña del Mar, hasta por ahí podría llegar. Es difícil que vaya a pasar más allá. Esa sería la zona Coquimbo, Viña del Mar. O sea, el resto de Chile estaría salvado en ese sentido en cuanto a este tipo de enfermedades. Pero nosotros en el norte, particularmente nosotros los ariqueños, somos los primeros que vamos a colocar nuestro pecho, digamos, para defender al país contra los mosquitos. Hay que ponerle el pecho a las balas, como dicen por ahí. Así es. Doctor, quiero agradecerle por estar junto a nosotros, y hay que destacar nuevamente, las medidas de prevención son bien importantes. Ya el doctor les mencionaba todo lo que sea relacionado a aguas estancadas, mantenerlo limpio y tapado para evitar ahí cualquier depósito de estos vectores que realizan los mosquitos Aedes aegypti o los óvulos o huevitos. Muchas gracias, doctor, por estar junto a nosotros. Muchas gracias, Lilian. Gusto saludar. Nos vamos a separar una pequeña pausa comercial y ya estamos regresando con más de su matinal a media mañana.